Vamos entonces a ver el programa del KDesimu, ¿vale? Para ejecutar el programa vamos a ir aquí a la carpeta de automatismos que tenéis en el escritorio, que es una carpeta que tiene accesos directos a programas de los que vamos a utilizar, ¿vale? La tenéis, es esta carpeta de aquí. Entráis en esa carpeta y dentro de los accesos directos que tenemos ahí, el que nos interesa es el que pone KDesimu. Vale. Y aquí en medio nos sale esta pantalla, pinchamos con el ratón o incluso sin pinchar después de unos segundos nos sale clave de acceso. Aquí tenemos que meter 4962. La tenía por aquí sacada. La clave es 4962, ¿vale? 4962. Pues nada, metemos la clave. Bueno, y la pinta que tiene el programa, pues según abrimos es esto de aquí. ¿Vale? Nos sale como una especie de plano, un cajetín de un plano y unos menús de acceso rápido, como cualquier programa. Un pequeño problema, o un primer problema que nos encontramos, o que le veo yo. Este programa se ha ido actualizando, pero es relativamente, el diseño del programa en sí es antiguo. No, veis que no tiene pinta de un programa de Windows 10 o así, de los más actuales. Tiene la estructura de menús de un programa pues más antiguo. Los menús de archivo, editar, arriba como cualquier programa así de hace unos años, y luego los típicos iconos de acceso rápido donde lo que tengo son funciones que están recogidas en los menús, pero sacadas para poder hacerlo de manera más rápida. Y luego sí que hay estos iconos de aquí, que esta segunda fila, esta creo que muchos no tienen equivalente arriba en los menús. Son funciones o símbolos de los que vamos a ir metiendo dentro de los esquemas. Luego tiene a ambos lados un par de barras donde hay iconos para dibujar cosas que ya no sean componentes eléctricos, sino para hacer líneas, figuras geométricas, texto, para rellenar zonas del plano, bueno, por si nos hace falta. Yo eso normalmente no lo uso para nada, pero si en un momento dado queremos marcar algo con unos colores o tal, pues puede ser útil. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un zoom ahí para que veáis. Los iconos, para vosotros que tenéis buena vista, estarán bien normal. Yo tengo verdaderas dificultades para poder ver muchos de los iconos que aparecen ahí. Lo que pasa que, bueno, con el tiempo me los voy aprendiendo de memoria dónde está cada uno y los encuentras, pero a veces tengo que acercar con la lupa, como aquí, porque no los veo. ¿Vale? Bueno, lo primero que deberíamos de saber de este programa. Si yo empiezo a trabajar con este programa, lo primero que hago siempre es un guardar como. ¿Por qué hago el guardar como? Porque si metí mal la clave de acceso, él me va a dejar seguir trabajando. Y solo me voy a enterar de que no la metí bien cuando vaya a guardar, que no me va a dejar guardar. Entonces es un problema llevar un rato trabajando en un esquema y cuando voy a guardar resulta que no puedo guardar y perdí todo el trabajo que hice. Entonces lo primero de todo, para asegurarme de que metí bien la clave, hago guardar como, me sale la típica pantalla de Windows para guardar y aquí hay otra pequeña pega, otro pequeño truco que hay que saber. En este programa tengo que poner el nombre y tengo que añadir la extensión del archivo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner, voy a llamarlo P0. Bueno, yo los archivos normalmente que vais a tener que hacer suelo nombrarlos de la siguiente manera. Primero pongo el número de lista, ¿vale? Con 2 cifras. Por ejemplo, si fuese el número 3 de lista pondría el 03. Y voy a poner ahora, no sé, el 99. Guión bajo, las iniciales en mayúscula, yo pongo ahí mis iniciales, y luego guión bajo y una palabra que será P1, P0, algo corto, ¿no? Para que me recuerde qué es lo que estoy haciendo. En este caso sería la práctica 0, pues puedo poner P0. Y aquí ahora tendría que poner la extensión de archivo que me pone aquí, .caz. ¿Por qué es esto? Bueno, pues
por un fallo de diseño del programa. Los programas de Windows normalmente no hay que poner ninguna extensión. Cada programa, cuando guardas un archivo, le da la extensión propia de ese programa. En este caso, tengo que darla. Si no la diese, tampoco pasa nada, porque yo voy a poder abrir el archivo desde el programa igualmente. Lo va a reconocer, ¿vale? Lo que pasa es que va a quedar como si fuese un archivo de texto que no tiene extensión. ¿De acuerdo? Le daría a guardar. Bueno, no sé dónde estoy guardando aquí. Aquí ya, por ejemplo, estoy trabajando en mi carpeta de Drive. Si habéis hecho lo de poner el Drive como una unidad de disco duro, que os dijo Pedro, pues lo podéis guardar directamente ya en el Drive y es mucho mejor. Bueno, yo voy a generar aquí una carpeta y vamos a guardarlo por aquí. Y nada, le dais a guardar. Y bueno, fue todo bien, eso es señal de que metí la clave bien. Y ahora ya podéis trabajar con toda tranquilidad. Cada X tiempo yo iré aquí al disquete, que es la opción de guardar, y según vaya haciendo cosas voy guardando. Y así ya todo lo que haga lo voy a tener siempre disponible. Otra cuestión del programa. Si yo cojo un archivo que haya generado en el explorador de Windows y le doy doble clic, no me lo abre. No me lo abre porque este programa es portable. Es un programa que no está instalado realmente en el ordenador. Con lo cual el ordenador, el Windows no sabe que la extensión de archivo .cad se corresponde con este programa. Y por eso no te lo abre. De todas maneras, si abro el programa y vengo a archivo, abrir, desde aquí sí que los puedo abrir. ¿Vale? Sin problema. Yo creo que en este ordenador, porque no me salen todos, si relacionáis la extensión de archivo con el programa, que es tan sencillo como la primera vez que abrís un archivo, bueno, yo es que lo tengo asociado ya y no me va a salir, pero bueno, hacemos como que lo hago. Vosotros tenéis, por ejemplo, aquí un archivo, ¿vale? Voy a coger este que genere yo ahora y doy al botón derecho, ¿vale? Y pongo abrir con y le doy a elegir otra aplicación, ¿vale? Aquí tendréis que buscar, bueno, no os va a salir aquí, aquí me sale porque yo ya lo tengo asociado, el Cadesimu, iréis a más aplicaciones y como no os va a salir tendréis que ir a buscar aplicación, otra aplicación en el equipo y aquí ya buscaréis dónde está instalado. No estoy seguro de dónde está, pero probablemente habrá por aquí una carpeta, ¿vale? Que en el C, donde probablemente esté, donde pone portables, la carpeta en C que pone portables, ahí tenéis el ejecutable, Cadesimu, y yo pincharía encima de este, ¿vale? Y entonces ya lo vais a tener asociado a la extensión de archivo. De todas maneras, yo por ejemplo la tengo asociada y creo que en este ordenador no me lo abre. Debe ser algo por el tipo de red que tenemos o el tipo de usuarios. En cambio, en el mío particular o en el de casa sí que me los abre sin problema, directamente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a cerrar aquí para que lo veáis. Me voy al explorador. Voy a buscar el que acabo de generar ahora mismo. Vale. ¿Ves? Me dice no se puede abrir el archivo. Y me abre un archivo en blanco. Bueno, me pide la clave. Le metí la clave y fijaros lo que me ha abierto no es lo que yo había hecho. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, cierro aquí, archivo, abrir y lo abro. Y ahora ya... Bueno, es que no había generado nada, ahora que lo pienso tampoco.
No había escrito nada todavía, con lo cual igual sí que me lo había abierto bien, ¿vale? Bueno, de todas maneras lo probáis, ¿de acuerdo? Es la manera de trabajar con este programa, y os lo digo así de principio porque esto es diferente a cómo trabajamos con otros programas de Windows, y yo creo que os puede generar confusión. A mí la primera vez me la generó, ¿vale? Sabiendo eso, que hay que poner la extensión de archivo y que el programa es ejecutable y no está asociado con el ordenador. Una vez que ya sé eso, ya se empieza a trabajar. La manera de trabajar con el programa es muy sencilla. Aquí tengo los componentes eléctricos. Lo que vamos a querer hacer va a ser circuitos parecidos a este de aquí, al que teníamos aquí en la práctica, ¿vale? Vale, yo quiero hacer, por ejemplo, ahora voy a hacer concretamente este esquema de aquí, el que tengo a la derecha. Tiene la particularidad que una vez que yo tenga hecho el esquema me deja hacer como una simulación, es decir, los símbolos van a tener movimiento para poder ver por dónde pasa la corriente, cómo se activan los componentes, y bueno, le da un extra ahí de poder a veces comprender un circuito que es complejo, viéndolo cómo funciona en el ordenador. Puede servir como herramienta también en ese sentido de diseño de esquemas. Cuando tengo que diseñar un esquema, pues puede ser interesante hacerlo con el programa. Porque además puedo probarlo, puedo modificar, puedo hacer varias versiones rápidamente. Bueno, para hacer este esquema que tenemos aquí, pues vamos a ver dónde están los componentes y cómo se puede hacer. Y así ya vamos trabajando con el programa. La clave de todos los símbolos, todos están aquí, ¿vale? Yo cada vez que doy a uno de estos iconos, por ejemplo al primero, fijaros que aparece una nueva barra de accesos justo debajo. Estos son los símbolos, los componentes que tengo disponibles. Los componentes son los que son, no puedo generar componentes nuevos. El programa es muy sencillo, no es un programa ni mucho menos pensado para utilizar de manera profesional en una empresa para hacer planos que yo vaya a utilizar para un proyecto real y demás. Pero sí que nos es muy útil para esta parte de aprendizaje del inicio, de poder dibujar esquemas y poder probarlos, ¿vale? Por eso una cosa que le falta es la posibilidad de generar nuevos símbolos que todos los programas de CAD eléctrico suelen tener. Bueno, empezaríamos el esquema por este de aquí precisamente poniendo las alimentaciones. Yo lo que tengo en el circuito que quiero reproducir es una alimentación de fase y neutro, ¿no? Bueno, pues la tengo aquí, las bornas que ponen LN. Como la alimentación aquí va hacia abajo, en vez de poner las dos líneas horizontales como yo tengo en los esquemas, yo aquí en el Cadesimo suelo empezar con esas dos bornas y ya tiro las dos líneas de alimentación hacia abajo directamente, ¿vale? Eso, el esquema no va a ser idéntico, pero eléctricamente va a ser lo mismo. Una vez que he metido las bornas, pincho, hago doble clic encima y me sale esta pantalla para nombrar las conexiones. En este caso lo único que me hace falta poner es el nombre del bornero. Habíamos visto que los borneros llevaban la letra X, pues este bornero va a ser el X1. Igual que lo tenemos en el esquema de la práctica, ¿no? Que aparece X1 LN, pues aquí lo mismo. Le doy OK. A continuación en el esquema tenemos la protección magnetotérmica. La protección magnetotérmica la tenemos en este tercer menú. El tercer icono, pincho, y aquí tenemos todas las opciones de protección magnetotérmica. La que se parece más a la que yo tengo en el esquema es esta que pone disyuntor 1N, ¿vale? Tiene una fase protegida y el neutro sin proteger. En este caso es igual a la que tenemos en el esquema. Y la puedo colocar, por ejemplo, por ahí. En este programa, siempre que meto un símbolo, tengo que dejar al menos un cuadro de distancia con el símbolo anterior. No puedo ir uniendo los símbolos directamente. Tengo que unirlos mediante conductores, ¿vale? Si yo lo pego del todo y lo pongo aquí, lo muevo y lo pego ahí, no va a funcionar. No va a pasar la corriente, no va a estar alimentado. Necesito dejar al menos un cuadro, puedo dejar más, pero al menos uno, y completar esas conexiones con cables, ¿vale? Funciona así el programa, tampoco podemos hacer nada por evitarlo, con lo cual la cuestión es saberlo y utilizarlo bien.
Vamos a ver cómo se llama en el esquema. En el esquema lleva la marca F1, ¿vale? Pues nada, le voy a meter la marca F1. Para meter la marca o el nombre, lo mismo de antes, hago doble clic encima, se pone en color rojo y me sale esta ventana de edición. Aquí simplemente tengo que ir a donde pone nombre y le meto con mayúscula F1. Fijaros que todas las marcas llevan delante un guión. Todas las marcas llevan delante un guión. Ese guión, aunque parezca una chorrada, tiene significado. Ese guión está significando que ese nombre que yo estoy dando es el nombre de un componente. Es decir, de una referencia de aparamenta que yo puedo buscar en un catálogo, puedo comprar, es un aparato concreto, ¿vale? Hay otras marcas que se pueden poner en el esquema que están relacionadas, por ejemplo, con la función que un componente tiene en la instalación o con la localización de ese componente. Con el guión estoy indicando que la marca que estoy dando es del componente en sí, ni de su función ni de su localización, sino del componente, ¿vale? Por eso vamos a respetar siempre ese guión que aparece delante. Fijaros que el programa también os deja cambiar la numeración de los bornes. Yo si tengo un disyuntor en un momento dado que en vez de venir numerado de esta manera, que es la normalizada, trae otra numeración, la que sea, yo podría modificarla aquí. La modifico en esta pantalla de edición y en el esquema aparecería la que yo quiera, la que yo le ponga, ¿vale? Hay veces que hay componentes que la numeración no coincide exactamente con la norma. Bueno, pues lo mejor es hacer el esquema con la numeración real del componente, porque es la manera que la persona que cablea tiene de saber qué borne tiene que cablear en cada caso. Vale, le daría a OK. Ya tengo el primer componente. Seguimos. Lo siguiente que tengo en el esquema es la borna 1, luego tengo un contacto abierto, luego tengo otra borna. Esta borna además tiene una unión, es decir, tiene una unión de 3 conductores. Esta unión de 3 conductores que tengo en el esquema original no la puedo hacer exactamente igual en el KDSIM. Tengo que hacerla con perpendiculares. Es decir, en vez de salir con este trazo inclinado, tengo que salir en horizontal, en perpendicular a la línea vertical, que es la que me lleva la alimentación al pulsador. Pues nada, sabiendo que lo tengo que hacer en vertical, lo puedo hacer aquí perfectamente. ¿Dónde tengo las bornas? Las bornas las tengo en el último menú, en el que pone cables y conexiones, en el de la derecha del todo. Le doy ahí a ese dibujo que es una línea, un cable, y las bornas que yo voy a utilizar, excepto las de alimentación que están en alimentaciones, son estas de aquí. La que pone borne redondo, ¿vale? Esa es la borna que yo necesito utilizar. En todos los casos, voy a utilizar ya solamente esa. Las de alimentación por un lado y el borne redondo por otro. Bueno, este borne lo pondría por aquí. Y pincho 2 veces encima para darle el nombre y el número. En este caso, el bornero sigue siendo el X1 y en conexión 1 tengo que poner el número, que sería la borna 1. Y no puedo olvidarme marcar el tic de visualizar, porque si no, no lo voy a visualizar, ¿vale? Con esto puedo controlar si quiero ver la marca o no quiero verla, si quiero ver el nombre de la conexión o no me hace falta, con ese tic de ahí. Y le daría a OK. Ya está metido el borne, ¿vale? Misma operación con los demás. Voy a ir metiéndolos ya. Doy a borne redondo. Y voy a meter aquí la borna, dejo una distancia para meter el pulsador y meto ahí, por ejemplo, el borne 2, que era el que había justo debajo de él. En el menú de editar, X1, y aquí en conexión 1 pongo el número 2. X1 era el nombre del bornero, del conjunto de bornas, y el 2 en este caso es el número de la borna concreta. ¿Vale? La borna 1 y la borna 2. Ahora pondré en medio el S1, ¿vale? Venga, vamos a poner ahí el S1. Yo también, no sé si os habéis fijado que estoy metiendo componentes, pero no los estoy uniendo. Yo dejo lo del tema de las uniones de cable, las dejo para el final, una vez que tengo situados en el plano todos los componentes, ¿vale? Me es más fácil. Luego, además, por una razón, porque las uniones no se pueden
si yo muevo un componente, las uniones no se mueven, quedan donde yo las había dibujado. Con lo cual, si yo quiero modificar la posición de los elementos, a medida que los voy poniendo, las conexiones que he hecho las tengo que volver a rehacer. Entonces, para evitarme ese trabajo de rehacer conexiones, las conexiones yo las dejo siempre para el final. Hay otros programas que si arrastráis un componente, la conexión se arrastra, pero aquí no sucede eso. Es otra pequeña pega. Por eso yo hago las conexiones siempre al final. Bueno, el pulsador. Pues para el pulsador tengo aquí un menú que precisamente tiene como símbolo el del pulsador, que es el de accionamientos. Pincho encima y aquí tengo todas las opciones que me da este programa de accionamientos. Los pulsadores están aquí al principio, a la izquierda. Y el pulsador con contacto normalmente abierto es el segundo icono de esa barra, ¿vale? Por el símbolo lo podéis reconocer, que coincide con el del esquema. Cojo el pulsador y ahora tendré que ponerlo pues por aquí en medio, ¿no? Entre las dos bornas, que era el hueco que le había yo dejado. Vale. Voy a ver en el esquema la marca de ese pulsador es S1 y la numeración 1314. Vale, la numeración 1314 ya la tengo, aunque este programa la pone en horizontal en vez de ponerlo sobre la vertical, pero la numeración la tengo. Le doy doble clic y lo único que tengo que poner es la marca, que sería S1. ¿Vale? Y ya tendría ahí el pulsador. Justo debajo del pulsador tengo ya la bobina del relé, que es el relé K1A. Pues nada, vamos a la bobina del relé. Y la ponemos en la vertical justo por aquí. Ahí. Pincho dos veces, doble clic y la referencia K1A. En este caso los bornes coinciden, pues los aprovecho. Ya tengo ahí la primera rama, al menos sus componentes. Las otras dos ramas del esquema, ¿qué tienen? Dos contactos de K1A, el contacto 2 en la rama del medio, el contacto 1 en la rama de la derecha. Serían el 2122 y el 1114. Y luego dos bornas y dos lámparas, ¿no? Aquí habíamos corregido que la marca de esta segunda lámpara está mal, tendría que ser P2. ¿Vale? Si no lo corregimos, lo vamos a corregir ahora. Esta marca P1 está repetida, las marcas no se pueden repetir, salvo que sean partes del mismo componente, por lo tanto, esta marca tiene que ser un error, tiene que ser P2. ¿Vale? K1A se repite porque tanto la bobina como estos dos contactos son partes del mismo relé, es el mismo componente, por eso tiene el mismo nombre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a completarlo aquí. Las lámparas, ¿dónde las tengo? Las lámparas las tengo en el mismo menú que los relés. La bobina de los relés, o el menú donde tengo las bobinas, ese tiene el símbolo del relé, de la bobina del relé. Pincho encima y me da todo este menú de aquí, ¿vale? De donde saqué el relé. Bueno, pues aquí las lámparas las tengo más a la derecha. Piloto de señalización sería el símbolo que tengo que utilizar. Bueno, meto uno por aquí. Y pongo otro más o menos a la misma distancia. Vamos a intentar que estén a distancias iguales. El otro. Y le pongo sus marcas, que van a ser P1 y P2. Respetando el guión. Este lo voy a poner en color rojo. Luego para la simulación os los puede colorear. Como es una señalización de una parada, porque me va a señalizar que el relé no está funcionando, pues voy a ponerlo, por ejemplo, en color rojo. Y el segundo, que sí que le voy a poner ahora la marca correcta, P2, este lo voy a poner en color verde, tal cual viene por defecto. Y le doy a OK. Vale, aquí arriba, justo encima voy a tener otras dos bornas que van a ser la 3 y la 4. Las bornas ya sabemos que las tenemos en el menú de conexiones a la derecha del todo. Y voy a utilizar esta que tiene como una cruz y un 1 encima, que se llama borne redondo. Y voy a poner uno aquí y voy a poner otro aquí. Doble clic encima y lo de siempre. Completo la marca X1 y en conexión 1 pongo el 3 y hago el tic en visualizar.
Y en el otro, doble clic encima, X1, y aquí pondría el 4, ¿no? Y tic en visualizar. Y me falta una borna que es la borna del neutro, que vamos a ver en el esquema dónde la tengo que poner. Tengo que poner en el neutro entre las dos lámparas, aparece en el esquema, ¿vale? Va a ser la borna 5. Pues nada, vengo por aquí, donde voy a trazar más o menos la línea del neutro, borne redondo, y la línea voy a trazarla por aquí más o menos. Lo mismo que teníamos que dejar un cuadro de distancia entre componentes. Para salir con línea de conexión de los componentes, voy a salir siempre al menos un cuadro en la misma dirección de la línea del componente, ¿vale? La línea aquí de la 2 del neutro de la bobina del relé sale en vertical hacia abajo, pues la conexión voy a salir al menos con un cuadro en vertical hacia abajo. Por eso he puesto la borna de neutro un cuadro por debajo de esa línea donde acaban las lámparas y los relés, ¿vale? Es la razón. Y aquí pondría X1, borna 5, que es la única borna que me falta. Vale, y me quedan estos dos contactos de K1A y hacer las conexiones, tanto las de fase como las de neutro, ¿vale? Bueno, vamos a meter los contactos. Voy a meter el contacto normalmente cerrado. Los contactos los tengo en el menú justo que está a la izquierda del pulsador, ¿vale? Que pone un contacto abierto sencillo. Ese es el símbolo donde tengo que dar para que me salgan todas las opciones de contactos, ¿vale? El cerrado, pues el segundo por la izquierda, contacto NC. Lo pongo aquí en la vertical, a la misma altura que el pulsador, y le pongo su marca. Fijaros que en este caso la numeración que yo tengo que darle es 2122. Bueno, en los relés lo puedo hacer muy fácil si yo escojo aquí a la derecha la numeración de contactos 2122. La marco y él ya me la cambia en las dos conexiones. Más rápido que teclearla. Se podría teclear, pero más rápido marcarlo. Ahí. Y pongo la marca K1A. Tener en cuenta que si yo ahora cambio la numeración, por lo que sea, él me borra la marca. Si yo pongo 4142, la marca me la borró, ¿vale? Entonces, por eso lo primero que hice fue poner 2122 y a continuación puse la marca, ¿vale? Porque sabía que me la iba a borrar. Venga, y ahora el que me queda, que es un contacto abierto, que es el primero de todos. Sigo en el mismo menú de contactos. Y la numeración que yo tengo en el esquema es 1114, porque es un contacto conmutado que yo realmente solo estoy utilizando la parte abierta y por tanto lo dibujo como abierto. Pues aquí tengo que cambiar la numeración, que no me coincide con ninguna de las que tengo a la derecha, pues la cambio. Es cambiar el 3 por un 1. Y le pongo aquí la marca que sería K1A. Le doy a OK. Y ya tengo todos los componentes del esquema ahí metidos, ¿vale? Todos los componentes ahí metidos. Estos dos de aquí los voy a desplazar para que me queden a la misma distancia, ¿vale? Si yo selecciono, voy a seleccionarlo bien para que me los coja todos, selecciono esos tres componentes, pincho con el ratón, botón izquierdo y arrastro y lo selecciono. Si ahora lo cojo por cualquiera de ellos, puedo moverlo a donde yo quiera en conjunto, ¿vale? Voy a moverlo para que me quede a la misma distancia, que creo que es ahí. Ahora ya hay la misma distancia entre columnas en el esquema. Creo. Bueno, detalles que podemos ver aquí que no coinciden exactamente con el esquema. No coincide la alimentación que yo le he hecho hacia abajo. No hay problema. Luego así porque es más sencillo hacerlo así en este programa. Los símbolos en el esquema tienen rotulado otros números, ¿no? Por ejemplo, los contactos de K1A tienen debajo puesto 1.2. ¿Qué es ese 1.2?
Ese 1.2 es lo que se llaman los esquemas referencias cruzadas. Las referencias cruzadas me indican, para los contactos, por ejemplo, de un relé, en qué parte del esquema está la bobina. Mientras que en la bobina, si os fijáis debajo, tiene una cruceta que son también referencias cruzadas. Esto lo que indica es dónde tiene la bobina los contactos. Es una manera de saber dónde tengo las diferentes partes de un componente. Pensar que aquí solo tenemos un esquema muy pequeñito, pero yo podría tener 50 hojas de esquema, si es una instalación muy compleja. Entonces, si tengo que buscar un contacto de SRLK1A en la página 25, pues yo aquí le voy a poner debajo 25, punto, y el número de columna dentro de la hoja 25, donde yo tengo el componente. Fijaros que las columnas arriba están numeradas, las columnas del esquema. ¿Veis cómo están numeradas? En este caso con la A a la B, en el esquema original están como 1, 2, 3, 4. Entonces yo las referencias cruzadas lo que hago es decirle el número de plano y el número de columna, donde tengo para los contactos la bobina y para la bobina los contactos. Esto en el CADESIMU no lo vamos a hacer, sí que esa numeración que aparece debajo del nombre de la marca podéis obviarla porque no pasa nada. Es que no, el programa no tiene esa opción, no puedo hacer las referencias cruzadas. Los programas de CAD ya que se utilizan más profesionalmente, todas esas referencias las hacen de manera automática. ¿Vale? Yo meto componentes, me los va nombrando de manera automática, de manera correlativa a medida que los voy poniendo, y además las referencias cruzadas me las hace él automáticamente el programa. Con lo cual, tampoco me voy a tener que preocupar cuando sea un programa de otro tipo. Bueno, sabiendo eso, vamos a hacer las conexiones, que es lo único que me falta. Las conexiones, pues en el menú que ya habíamos visto de conexiones, donde sacábamos la borna. Yo le doy ahí y voy a utilizar dos tipos de conductor para este esquema, el que pone cable fase y el que pone cable neutro. Los colores que utiliza el programa son los colores de instalación, los que aparecen en el reglamento, ¿vale? Nosotros, cuando lo cableamos, lo estamos cableando en rojo, porque consideramos que es una máquina y lo estamos haciendo ese mando a 230 voltios, que es alterna, y al ser alterna utilizamos el color rojo. No pasa nada, es saber que en el programa pues tengo que utilizar los colores de fase y de neutro de instalación. Pues los utilizo. Para la fase, este que tiene un color que es como marrón. Y vale, aquí viene otra de las pegas del programa. Voy a quitar el zoom y voy a hacer zoom en la lupa del programa. Que la tenéis por algún sitio, por aquí. Aquí. Debajo de donde pone modo, en los menús, tiene el zoom más. Voy a hacer un zoom para que veáis cómo hago yo las conexiones. Mirad cómo voy moviendo el ratón. ¿Veis que hay como dos cosas en la pantalla? Hay un punto y una cruceta. ¿Lo estáis viendo todo ese movimiento del punto y la cruceta? El punto, si os fijáis, se mueve por una rejilla que tiene el plano, ¿no?, del CADESIMO. El CADESIMO tiene como una rejilla de puntos a la que todos los símbolos están forzados. Yo cuando meto un símbolo queda anclado a esa rejilla. Y las conexiones de la misma manera solo se pueden hacer entre puntos de la rejilla. El punto, ese cuadradito pequeño, me está marcando el punto real donde yo hago la conexión. Mientras que la cruceta se mueve con el ratón por todos los píxeles de la pantalla. A medida que yo voy arrastrando la cruceta del ratón, el punto se va moviendo al punto de la rejilla más próximo a la cruceta del ratón. ¿Vale? Esto a veces para cablear es un problema, porque si lo hago el cableado a mucha distancia de zoom, yo no voy a saber realmente muchas veces dónde estoy poniendo la línea, y a veces me la hace donde yo no quiero. Para evitar ese problema yo os recomiendo que cuando estéis cableando lo hagáis haciendo zoom en la propia pantalla del programa. ¿Vale? En la lupa que tenéis aquí arriba, más o menos, yo puedo acercarme más o acercarme menos. Pues hacerlo con todo el zoom que podáis, porque así os vais a asegurar de que no falláis. ¿Vale? Luego, para hacer la línea simplemente es pinchar y soltar cuando el cuadradito esté en el destino que queréis para esa conexión. ¿Vale? Las bornas las puedo pasar por encima, que me las conecta igual. El resto de componentes no. Tengo que terminar la línea justo donde termina el componente, donde termina el símbolo. Si me paso un cuadro hacia adelante, no me lo conecta. Tengo que terminar justo en el punto.
Por ejemplo, para este 1,3 tengo que acabar justo ahí encima, donde acaba la línea del componente. Tiraré una línea desde el 2 del F1 hasta el 1,3 del S1. ¿Vale? La borna queda así como con la línea atravesando, pero en cuanto haga otra línea ya se va a poner bien, ya se va a quedar por dentro vacía. Lo mismo para este tramo, desde el final del S1 hasta el principio del K1A. Para hacer esta conexión de aquí arriba, esta conexión que va desde el 1,1 hasta la borna 1, yo lo que suelo hacer siempre es empezar por la conexión más alejada, que en este caso es el 1,1 de K1A. Tiro una línea para arriba a la misma altura, aquí puedo parar y desde este punto donde acabe el cable vuelvo a hacer otra conexión en horizontal, justo hasta la mitad de la borna. Justo hasta la mitad de la borna. Esa es la manera de hacer las conexiones cuando tengo 3 conductores en la borna. Si la he hecho bien, vamos a ver que la borna por dentro va a quedar vacía. Y luego, esta conexión que me queda aquí, del 2,1, es tirar hacia arriba hasta el cable de arriba y soltar. Y ahí ya me aparece, si hice bien la conexión, me va a aparecer ese punto oscuro que es un punto de conexión. Se me indica que esas dos líneas están conectadas eléctricamente. ¿Vale? Si hago una conexión a 90 grados, no me va a poner el punto de conexión. Si no me lo pusiese en una conexión, porque imaginaos que dibujáis una línea. Yo dibujo una línea así en 2 tramos. Y justo donde las junté, pongo otra línea. ¿Veis que no me puso punto de conexión, no? Pues voy aquí arriba, dentro del menú de conexiones, y tengo la conexión para poder ponerla. Si necesitas, ¿vale? Y así sí me lo va a conectar. ¿De acuerdo? Entonces, si no os pone el punto de conexión, lo podéis buscar aquí y ponerlo vosotros. Venga, tiramos las líneas que nos quedan hacia abajo, de fase. De aquí del 2,2 hasta el X1 y del 1,4 hasta el otro X1. Y ya me quedaría, bueno, me queda la línea del neutro, ¿no? Vamos con la línea del neutro. Cambio a cable neutro, que es el cable de color azul. Hago el tramo este pequeñito que hay aquí antes de la alimentación. Y ahora nada, sacar una línea en horizontal. Hago aquí un codo. Los tramos en el mismo sentido puedo interrumpirlos, siempre y cuando el siguiente lo empiece donde acabé, me lo conecta sin problema. Bueno, esta no me la dibujó, por lo que sea. Y nada, de aquí vamos hasta el final. Y ahora las dos conexiones hacia abajo. ¿Veis cómo me pone el punto de conexión? Sin problema. La pinta que quedaría el esquema sería esta de aquí. ¿Vale? Ese sería el esquema completo. Que bueno, no es idéntico al otro, pero se parece bastante. Diferencias, pues las dos líneas de conexión de arriba, que en vez de hacerlas en horizontal, yo aquí parto de las bornas directamente en vertical hacia abajo. Las referencias cruzadas, que en el esquema del KDSIMU no las tengo, y estas uniones en ángulo, que en el KDSIMU tengo que hacerlas a 90 grados, con horizontales y verticales en las bornas. Lo demás, los símbolos son iguales, para este esquema no hay ninguna diferencia. Vale. Venga, dejo un minutín ahí para que alguno que está todavía tirando alguna línea la tire. Una duda, ¿por qué en el K1A es 13-14? No es 11-14 ni 14. Vale, esa es una buena pregunta. Me están preguntando por qué en el contacto abierto por defecto viene 13-14 y no 11-14. Eso es porque por los contactos, por ejemplo, de los contactores, los contactos que son solamente abiertos, normales, la numeración es 3-4, siempre. Mientras que cuando tengo un contacto conmutado que tiene un borne común y tiene parte abierta de salida y parte cerrada, la numeración del común siempre es 1. Es la numeración del cerrado. Entonces, cuando cojo la parte abierta de un contacto conmutado, el común termina en 1, sería el 1-1,
y la salida termina en 4. Sería el 1, 4. Ese 4 me está diciendo que es abierto, pero el común, como solo es 1, coge la numeración del cerrado. Solo pasará cuando sean contactos conmutados. Contactos abiertos o cerrados normales siempre va a ser 1, 2 para el cerrado, 3, 4 para el abierto. Bueno, vemos entonces la última función que tiene el programa, que es la simulación. Vale, yo si he hecho bien todas las conexiones y he metido todo bien, yo tendría que ser capaz ahora de venir aquí arriba donde me pone este triángulo verde que pone simulación. Yo le daría, voy a quitar un poco de zoom para poder verlo. Vale, y me aparece ahí el esquema que he generado. Ahí lo veis coloreado, ¿no? Me aparece en color marrón lo que está el potencial de fase, en color azul lo que está el potencial de neutro. Lo demás, lo que no está un potencial de esos dos, aparece en color gris. Si yo le doy ahora al F1 para cerrar la protección, cuando activo un componente me lo pone en color rojo, cuando sus contactos están cerrados o está activado. Y fijaros que me ha coloreado el cable. En marrón, todo donde llega el potencial de fase directamente, y en azul, donde llega el potencial de neutro directamente. Y como el circuito tiene un contacto normalmente cerrado con una lámpara y el relé está apagado, la lámpara P1 está encendida, que sería una señalización de paro, ¿no? Por así podríamos decir. Me está señalizando que el relé no funciona. Si yo ahora le doy al pulsador, lo que debería hacer el circuito es activar el relé, y al activar el relé se abre el contacto cerrado y se cierra su contacto abierto. De tal manera que la lámpara que se va a encender va a ser la otra. ¿Vale? Veis que mientras estoy pulsando, se apaga la lámpara roja y se enciende la lámpara verde. Y podemos visualizar cómo los contactos se mueven. ¿Vale? Visualizamos cómo los contactos se mueven. Venga, vamos a dar una batida a ver los problemas que pudisteis tener. Ahora voy a pasar y
selecciono el cable. Voy a definirlo un poco más. Detalle del programa. Un detalle, atender por favor. Acabo de tener un compañero. Para que el K1A pueda funcionar, el nombre de los contactos, la marca tiene que ser idéntica a la marca de la bobina. La manera en la que funciona el programa es que todo lo que se llama igual lo hace funcionar a la vez. Si yo cambio uno de los nombres, me pongo por ejemplo guión que va delante, ya no va a funcionar. Me pasaba un compañero que la bobina la tenía sin el guión, tenía K1A solamente y los contactos llevaban el guión. Pero los contactos, claro, no saben que esto tenía bobina. Bueno, dejamos un momento para que lo acabéis todos, ¿vale? Y proponemos otro para hacer. Una cosilla. ¿Cómo era lo de para guardar el archivo? Era guardarlo, el nombre que quisieses, poner .cat, ¿no? Punto .cat, sí, con minúscula. ¿Sería así bien escrito? Tienes que darle a más.
Dale a ver, al pulsador. Bueno, aquí no nos llega, el problema lo tenemos aquí porque, a ver, dale. Dale, cierra este. El neutro sí que me lo está conectando, pero la fase no. Vale. Entonces el problema probablemente es que te hayas pasado un cuadro hacia abajo con la conexión de arriba. Quita la simulación. Tiene pinta, sí. Tiene pinta, una vez que se ve en marrón hasta abajo, es rehacer esa conexión de nuevo. Quitas la simulación. ¿Puedo quitarla de aquí? Pero tienes que quitar la simulación, tienes que darle al cuadrado rojo. Pero ¿puedo quitar este cable solo? Sí. Ah, vale, ya. Vale. Lo borras y lo haces de nuevo. Es que tienes que acabar justo que coincida con la línea de color negro. Aquí en conexiones, vas al cable a conexiones y es ese punto oscuro de ahí. Pero ahí no hace falta ponerlo, ya te lo conectan. Las bornas te las conecta perfectamente así. Es que pasa. Claro, es que falla. Sí. A ver, dale a ver cuál es lo que falla, pero la borna ahí no creo que no es el problema, ¿eh? El problema es que te pasaste, con este conductor, te pasaste un cuadro hacia arriba. Has invadido el símbolo con un cuadro y él ya no te lo conecta si haces eso. Esta línea tienes que hacerla un cuadro menos hacia abajo. Lo mejor es que la borres, si eres capaz de seleccionarla, porque cuando están tan juntos, bueno, puedes mover ese, mueve ese para otro lado. Así ya está. Si le das ahora a suprimir. Bueno, sí, muy fácil para cambiarlo. Es picar doble clic en la bombilla con la simulación quitada y marcas a la derecha el color que quieres. No tiene más ciencia. Es que por defecto viene verde, pero puedes ponerla roja, azul. Vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir un poco más. Venga. Esta sería la utilización del programa para diseñar, ¿no? Yo quiero conseguir un determinado funcionamiento y lo utilizo para diseñar. Pero como he hecho un esquema, me puede servir también para documentar, como plano de la instalación. Yo hago un diseño y hago el esquema para poder montarlo luego en la práctica del taller. Entonces vamos a ver cómo podríamos imprimirlo. Utilizar ya este plano pues para lo que necesite. Bueno, el formato que me aparece aquí por defecto es una A4 horizontal. ¿Vale? Esta hoja de aquí es una A4 horizontal. Yo puedo, lo primero de todo, cambiar el formato para lo que a mí me interese. A lo mejor para un A4 en horizontal este esquema pues no me gusta que sobre tanta hoja y puedo decidir qué quiero hacer, por ejemplo, pues no sé, un A4 vertical. ¿Dónde tengo esa opción? Pues la tengo aquí en Archivo, Configuración. Archivo, Configuración. Me sale este menú aquí en medio y aquí es donde yo puedo cambiar el formato. ¿Vale? Por defecto aparece la A4 horizontal, pero podría coger una A4 vertical. Hay veces que estoy haciendo esquemas que son muy grandes y me interesa más a lo mejor un A3. Pues lo marcaría aquí. ¿Vale? Vamos a coger ahora la A4 vertical. Puedo cambiar también el modelo de cajetín, que tengo diferentes modelos. ¿Vale? Vamos a ver ahora simplemente con este cambio, le voy a dar OK para ver cómo cambio el plano. ¿Veis? Ya me ha puesto una A4 en horizontal, ¿no? Con el cajetín ahí abajo. Sigue siendo la hoja muy grande, pero bueno, como el esquema es más vertical que otra cosa, pues parece que aquí queda un poco mejor. Parece. ¿Vale? Puedo cubrir también los datos del cajetín, los datos que aparecen en el cajetín del plano, que es como se llama esta rejilla donde aparecen los datos, los tengo aquí arriba. Si voy a edición o editar cajetín, en editar cajetín, ahí puedo completar lo que me aparece como información. Pues aquí podríamos poner la fecha, ¿vale? Que por ejemplo sería 1 del 10 del 25, el nombre
La casilla no es muy grande y si ponéis algo muy largo no os va a dar. Podéis poner simplemente vuestro nombre de pila o poner las iniciales. Entidad, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, Fundación Masaveu. Y el título, vamos a ponerle, por ejemplo, Relé Compulsador. Vale. Podemos optar por quitar parte de la información. Si, por ejemplo, no quiero que aparezca el nombre de archivo, lo puedo quitar. ¿Vale? Eso ya. Puedo darle un número a la hoja. Si estoy haciendo la hoja 5 de 27, pues lo podría poner aquí. ¿Vale? Y le daría OK. Y ahora ya si bajo al cajetín, ¿veis? Me aparecen los datos que le he dado, me aparecen ahí. ¿Vale? Ya estaría el cajetín cubierto. Y por último, si en lo que estamos es en documentar, lo que me interesaría, por ejemplo, sería imprimirlo. Para imprimirlo lo que vamos a hacer siempre es imprimirlo como un archivo PDF. Luego si lo necesitas en papel, pues ese PDF lo imprimo, sin más en una impresora. ¿Vale? El proceso para imprimir en una impresora es el mismo que para generar el archivo PDF. Yo iría aquí, archivo, y lo primero que suelo hacer es una presentación preliminar, ¿vale? Para ver cómo me quedaría. No, todavía están montados. Pero bueno, he quitado algunos y todavía hay algunos más en los cajones donde están, hay algunos ahí, sí. Sí, los que están ahí, sí. Vale. Hago la presentación preliminar y fijaros lo que me sale. Me sale la hoja en blanco y me sale el esquema ahí como pequeñito y en una esquina. Esto lógicamente no vale, ¿no? Porque si imprimo esto, luego no voy a ser capaz de leer la información. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Cerramos aquí. Y normalmente en este programa, cuando vamos a imprimir a PDF, tengo que hacer una configuración previa que es la siguiente. Voy a Archivo, Configuración. Y en esta parte de la derecha de la ventana de configuración voy a poner escala 2. En escala cambio ese 1 por un 2, es decir, lo voy a hacer a doble de tamaño. ¿Vale? Y para que el cajetín se separe un poco del borde de la hoja, aquí voy a poner desplazamiento de la X 6, desplazamiento de la Y 6. Esto igual lo tengo que cambiar, ¿eh? Hasta luego. Estos son los ajustes que para el formato horizontal quedan bien. Vamos a ver si para el vertical también son los correctos. Eso lo compruebo con la vista previa. Le daría OK. Resumen es X6, desplazamiento de la Y6, escala 2. Le doy a OK. Voy a vista preliminar, presentación preliminar. Y bueno, parece que casi lo tenemos. Digo casi porque ahora no está bien del todo. El desplazamiento que puse de la X y de la Y no es correcto porque fijaros que me está comiendo la línea de la derecha y la línea de abajo. Pues nada, cierro aquí y vuelvo a hacer lo de antes. Archivo, configuración. Y aquí en vez de desplazamiento 6 voy a dejarlo en 0 como estaba. A ver qué tal sale en 0. Si os da un warning, nada, lo quitáis y lo metéis a mano el número. Lo mismo, con archivo, presentación preliminar. Y yo creo que así queda bastante bien, tal cual estaba. Simplemente poner escala 2, ¿vale? Con un margen de encuadernación más ancho a la izquierda y luego un margen que es más o menos uniforme, no del todo, pero más o menos uniforme en los otros lados. Esto le daría ahora imprimir, aquí mismo le doy imprimir, seleccionaría la impresora de PDF y le daría, bueno, ahora es probable que como cambié de impresora estos ajustes no me valgan. Vamos a verlos. Le voy a dar a cancelar. Vamos a hacer la vista preliminar.
O vamos primero a configurar impresora. Venga, vamos a repetir este paso porque ahora con esto os voy a liar. Bueno, cambié la impresora que estaba puesto por defecto es la impresora de papel que tenemos ahí en el taller. Entonces no lo vamos a imprimir en papel, lo vamos a imprimir en PDF. Vamos primero entonces a configurar impresora para poner la impresora correcta, ¿vale? Y aquí, en este desplegable, selecciono PDF Creator, ¿vale? Esa es la impresora de PDFs. Imprimir un PDF es como imprimir una hoja de papel. Y en vertical, que es el formato correcto. Vale, pues le doy a aceptar. Vamos a volver a hacer la presentación preliminar y a ver qué sale. Bueno, sale que los márgenes de la derecha y de la izquierda son iguales y el de encuadernación debe ser un poco más grande y el margen de arriba me lo ha comido, está la hoja pegada. Por eso metía yo el 6.6 en la configuración. Pues nada, cerramos y volvemos a archivo, configuración. Y ahora sí voy a probar con el 6 y el 6, a ver si aquí que me queda mejor. Y vuelvo a hacer archivo, presentación preliminar. Y ahora más o menos está, ¿vale? Los ajustes que yo sabía de memoria no iba tan desencaminado. Pasa que esos ajustes cambian según la impresora que tengáis. Por eso primero configuréis la impresora y luego, según la impresora que tengáis, en la presentación preliminar vais viendo cómo podéis modificarlo. Eso ya sería un plano imprimible. Le daría a imprimir. Le vuelvo a dar a imprimir aquí y ahora me sale un cuadro de diálogo para guardar un archivo, ¿no? Que es lo que estoy realmente generando. ¿Veis? Me ha salido aquí el cuadro de diálogo del programa PDF Creator. Cada impresora de PDFs tiene el suyo. Si estáis imprimiendo con, por ejemplo, con la de que viene en Windows 11, que es la de Microsoft X no sé qué, PDF, con esa es mucho más sencillo. Sale un cuadro de diálogo de guardar de Windows normal y está. Aquí con esta tenéis que ponerle dónde lo queréis guardar. Le daréis aquí a los 3 puntos y tenéis que buscar la carpeta en la que estéis trabajando, en el Drive o donde sea. ¿Vale? Y le dais a guardar y finalmente aquí abajo, en el botón verde, le dais a guardar. Y normalmente ya os genera una previsualización con el visor de PDFs que tengáis en el ordenador del archivo que generasteis. Siempre que imprimamos cosas, ya sea en este programa, ya sea en el AutoCAD o donde sea, vamos a imprimirlo primero siempre como PDF y luego cuando nos aseguremos de que el PDF está bien, es lo correcto y es lo que yo necesito, si necesito el papel, lo imprimo en papel. Pero primero siempre en PDF para evitar malgastar papel a lo tonto, ¿vale? Y ahora en el PDF pues podemos ver los acabados. El acabado final que me da, pues es ese, ¿no? Por defecto me lo imprime en colores, pero si yo quiero el esquema solo en color negro, que es lo habitual en estos esquemas, hay un ajuste más ahí en configuración, que es el color. Si voy a archivo configuración, veis que debajo de la escala y de todo eso a la derecha arriba, si desmarco lo de imprimir en color, pues me lo genera en blanco y negro, todo el esquema. El blanco y negro tiene un único problema, que este programa, el conductor de protección, me lo dibuja con una línea continua. Y para hacer esquemas lo que está normalizado es la línea de trazo y punto. Pero bueno, es lo que hay, no hay otra opción. ¿Vale? Cuando hagamos trabajos y demás, yo hay veces que os lo voy a pedir en el archivo del Cadesimu directamente y otras veces os pediré el PDF. No hagáis lo que alguno hacía hace tiempo, que era coger el archivo del Cadesimu y cambiarle la extensión por PDF. Por cambiarle el nombre no cambia el archivo. Tengo que hacer todo este proceso de imprimir. Al final el PDF pues es un formato de archivo que tengo para lectura, que tiene cierto grado de compresión y bueno, es un archivo con unas características muy concretas, ¿no?
Un formato de intercambio que se puede abrir en todas las plataformas, en todos los sistemas, desde los navegadores. Bueno, tiene su utilidad. Hoy en día es un poco el estándar, ¿no?, para los archivos. Hubo más tipos de archivos de estos, pero bueno, el que se ha quedado es el PDF. Yo en las prácticas, cuando diseñemos esquemas, normalmente os voy a pedir que los hagáis en PDF. ¿Por qué? Porque es la previsualización que yo puedo ver en el Classroom. Para ver los archivos de Cadesimu necesito ir al Drive y abrirlos uno a uno desde el programa y el proceso se ralentiza. ¿Vale? Y al final, cuando estáis haciendo un esquema que es para trabajar en el taller, a mí me interesa la hoja que habéis utilizado para trabajar en el taller. Venga, dudas, preguntas, cosas que haya que aclarar, se aclaran si se puede. Vamos ahora ya como ejercicio para terminar el poquito tiempo que nos queda. Nos quedan como unos 20 minutos. Voy a proponeros un esquema para que hagáis. Os lo voy a poner ahí en la proyección y para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Venga, lo busco en un momento y os lo pongo ahí. Vamos a intentar hacer ese. Son los mismos componentes que hemos utilizado ahora. Lo único que meto que no teníamos era un contacto normalmente cerrado. Un pulsador con contacto normalmente cerrado. Lo demás yo creo que lo hemos utilizado todo. Venga, lo metéis ahí en el Cadesimu y me decís cómo funciona. O veis cómo funciona. Guardarlo, sí, guardarlo en el Drive.